En un mundo donde los teléfonos celulares incorporan cada vez más y mejores cámaras y muchos de nosotros, los fotógrafos y videógrafos, decidimos utilizarlo a veces como cámara principal o como en este caso como mi cámara secundaria, debemos pensar, ¿seguimos comprando accesorios para nuestras cámaras o quizás empezamos a pensar en equipar de manera más profesional nuestros teléfonos celulares? En este video vamos a comparar estos dos pesos pesados del mundo de las jaulas para celulares, el modelo de la marca Ulanzi y por este lado el modelo de la marca SmartRig. Pero primero vamos al intro. El primer punto que vamos a evaluar es, por supuesto, el precio. Estamos hablando de dos equipos que cumplen una misma función pero con precios muy diferentes. Por este lado tenemos el modelo Ulanzi, que no tiene un modelo en específico, pero es de esa marca, que cuesta alrededor de unos 18 dólares americanos. Mientras que por este lado tenemos el típico modelo, el Universal Cage de SmartRig, que cuesta, si compramos solamente la parte de la jaula sin los dos manillares de los lados, cuesta alrededor de 35-40 dólares. Como podemos ver, son bastante parecidos en precio. Este podría decirse que cuesta el doble que este que tengo acá, pero al SmartRig tenemos que agregarle el costo de las manillas o de los handles, como SmartRig lo llama, que cuesta cada una alrededor de 20 dólares. Es decir, que para tener este set así montado necesitamos más o menos unos 70 dólares, es decir, más del triple o más de 4 veces lo que necesitamos para comprar este Ulanzi. El segundo aspecto que vamos a evaluar es el tema de la construcción. Mientras que el modelo de Ulanzi está fabricado en plástico, y en realidad no es un plástico de muy buena calidad, ya que si yo lo forzo un poquito tiende a doblarse para todos lados, el modelo de SmartRig está hecho en aleación de aluminio. Es en realidad un equipo tremendamente sólido. Yo no había sentido algo, digamos, de esta categoría de precio y que tuviera una sensación al tacto y una sensación constructiva tan buena. Es muy fuerte, muy resistente, pero al mismo tiempo no pesa absolutamente nada. Les voy a dejar por acá el peso exacto de los dos. Este pesa más o menos el doble, pero considerando que está fabricado completamente en aluminio, mientras que este otro es completamente de plástico, yo creo que vale la pena el peso adicional. Además de eso, y algo que me gusta mucho, es que el modelo de SmartRig, la sujeción para el teléfono es a través de un tornillo. Yo tengo que enroscar o desenroscar este tornillo para poder sujetar el teléfono. Eso a mí me entrega una confianza absoluta en que el teléfono, el celular, no se me va a caer de allí. Y si estamos grabando con un teléfono de gama alta, llámese iPhone o Samsung, que cuestan a veces más de 1000 dólares cada uno, yo creo que vale la pena tenerlo bien asegurado. Mientras que en este caso el Ulanzi es a través de un resorte. Si bien es cierto que tiene una rosca acá atrás, la verdad es que no me genera mucha confianza, porque fíjense que yo, aún apretando la rosca todo lo que da, puedo incluso cerrarlo o abrirlo con la rosca apretada, como digo, mientras que en este sistema no va a pasar nunca eso. Si llegaste hasta aquí y te está gustando el video, te está sirviendo la información, te pido que no olvides suscribirte. Yo sé que si terminas de ver el video, después te vas a ir sin suscribirte y te vas a arrepentir, porque todas las semanas cuelgo videos y cuelgo contenidos de información como este. Así que antes de seguir, anda un momento, suscríbete y luego volvemos acá. El siguiente punto es la versatilidad. Y cuando hablo de versatilidad, ¿para qué escenario o qué tantas prestaciones me da cada uno de estos dos aparatos? Ellos tienen más o menos la misma cantidad de agujeros, de zapata fría. Aquí no vamos a hablar de especificaciones técnicas, porque estoy seguro que si estás en este video ya las conoces. Pero lo que sí voy a mencionar es que este dispositivo, cuando tú lo compras, básicamente no se le puede adaptar nada más de esta misma marca o ningún otro accesorio, por así decirlo. Si bien es verdad que tenemos, por ejemplo, zapata fría para poder colocar un micrófono o una pequeña lámpara LED o algún otro accesorio que nosotros tengamos, si nosotros quisiéramos, vamos a decirlo así, enchular nuestro dispositivo, nuestro aparato, no hay muchas posibilidades, mientras que por el contrario la cage o el cage de SmartRig tiene
no sé cuántos accesorios, pero son muchos. Podemos colocarle cuanta cosa queramos. Yo a este le había comprado un battery pad que va enroscado acá en esta parte, pero al final nunca me llegó, me devolvieron el dinero y bueno, al final no se lo quise comprar porque ahora tengo la jaula para la cámara, que es la que más utilizo. Este equipo ya casi no lo utilizo, sino muy pocas veces, pero tiene, como decía, mucha versatilidad. Tiene muchos accesorios que se les pueden colocar y además cada vez que tú colocas un accesorio nuevo te va a dar una prestación adicional. Por ejemplo, tenemos dos zapatas frías y dos tornillos de 1/4, uno arriba y uno abajo. Al igual que este, tenemos 3 zapatas frías y 2 tornillos en la parte de arriba. Pero cuando yo le agrego los handles, tenemos 3 tornillos más de 1/4 acá que podemos agregar más cosas. Tenemos una especie de ranura acá para poder colocar de estas correas que van a la muñeca o de las que van al cuello para nosotros sostener esto del cuello. Si agregáramos la base que va acá para el battery pad, vamos a tener un accesorio más. Entonces, en cuanto a versatilidad y equipamiento, SmartRig está muy por encima de este otro modelo. Como cuarto punto tenemos la resistencia al uso. Como bien lo decía, este aparato a mí no me entrega mucha confianza. Es completamente plástico, siento que si se cae se me puede romper, siento que si le pongo un peso arriba se puede romper, incluso las zapatas están un poco torcidas, así que yo la verdad no me iría por este para un uso profesional. Si tú, y quizás te sorprenda porque estoy hablando de una jaula para celular y estoy hablando de uso profesional, pero estemos claros. Aquí los puristas van a decir que no, los profesionales solo trabajamos con cámara. Eso era hace 5, 6 o 10 años atrás. Ahora existen muchos fotógrafos y videógrafos profesionales que están haciendo todo con el celular. Y es que es mucho más práctico andar con un equipo que pesa 130 gramos o 150 gramos como un iPhone, en lugar de andar con una tremenda cámara que puede llegar a pesar 4, 5 o 6 veces más y además ocupar mucho más espacio. Entonces, si esto lo vamos a usar a un nivel principiante o a un nivel como hobby para poder estar por allí y colocar quizás el móvil, si no lo vamos a sacar de casa, si lo vamos a tener digamos en condiciones controladas, esto es una muy buena opción para ti. Pero si por el contrario tú quieres proyectar una imagen más profesional o si quieres trabajar en condiciones más extremas con público, sacándolo a la calle o grabando en situaciones que son un poco complicadas, definitivamente este modelo, el Universal Rig de SmartRig, el Universal Cage, perdón, de SmartRig, te va a entregar una confianza que este otro dispositivo no, y además, como decía, un nivel de profesionalismo, se va a ver mucho más profesional. Me ha pasado que hemos estado cubriendo eventos donde tenemos que transmitir en vivo, entonces es más fácil transmitir a través de un celular que con la cámara. Sé que la cámara se podría conectar a un computador y transmitir, pero si vas a estar moviéndote, obviamente es más sencillo tener un celular. Y me ha pasado que he estado en ese tipo de eventos y hay 2 o 3 personas con reporteros, quiero decir, con esta jaula, y cuando saco yo esta, créanme, y no lo digo como vanidad, pero créanme que se quedan mirando. O sea, se nota el profesionalismo al tener esto en la mano en lugar de tener algo como esto que es de mucho peor calidad. Y bueno, por último, ¿a qué público va dirigido? Es lo que decía en el punto anterior. Si tú quieres proyectar una imagen profesional o si quieres dar el siguiente paso, si estabas grabando con un celular y quieres dar el siguiente paso, comenzar a contratar, comenzar a que te contraten, a proyectar esa imagen que en el futuro es lo que, o mejor dicho, en el fondo es lo que queremos transmitir todos nosotros, que la gente crea en nuestro trabajo. Lamentablemente la gente o la confianza entra por los ojos. Si tú quieres transmitir eso, yo te recomiendo que hagas la inversión, más que un gasto es una inversión, y te compres una de estas jaulas SmartRig, porque créeme que no te vas a arrepentir. La versatilidad, la confianza y la tranquilidad que te da un equipo como esto está muy por encima de lo que puede costar. Pero si por el contrario tú quieres grabar videos como este que estoy grabando yo, donde no vas a estar frente a un público, donde no hay riesgo de que se te caiga el equipo o que alguien te lo tropiece o algo por el estilo, esta jaula Ulanzi va a ser o debería ser tu elección definitivamente, porque estamos hablando de que te va a costar
6, 7 o hasta 8 veces menos de lo que te puede costar todo esto. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así, déjame tu like, que sabes que me estimula mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por acá y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.